El Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central presenta su programa Matrimonios con Propósito. Hoy sábado te presentamos el segmento Ni tú ni yo, un espacio para equipar, dar herramientas y consejería a matrimonios jóvenes en el proceso del acoplamiento como esposos. Matrimonios con Propósito te da la bienvenida a Ni tú ni yo. El Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Es el Cordero de Dios, digno, digno, gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tu mi cruz, tu vida dice allí. Y ahora libre soy, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Alguien puede levantar sus manos y puede decir a mí me cambió su amor.
Buen día, estimados radioyentes que nos escuchan en esta hora. Es un privilegio para nosotros estar acá con ustedes en su programa Ni tú ni yo, démosle paso a Jesús. Mi nombre es Israel Mendoza y me acompaña Anita de Mendoza. Y estaremos con ustedes compartiendo el día de hoy más de la palabra del Señor y de las bendiciones que el Señor siempre tiene para nuestras vidas. Es un gozo para nosotros saludarlos en esta hora, ahí donde se encuentra usted, en su casa, en el automóvil o en el trabajo, esté donde esté. El Señor siempre nos habla, nos edifica y esperamos que en esta hora pues seamos edificados juntos y nos gocemos en el Señor todos. Queremos hablarles en esta hora sobre el carácter de Cristo en la familia y pues queremos abordar este tema. Es un tema muy interesante para nuestras vidas. Es un tema de edificación para los hogares aplicado a nuestra vida. Entonces queremos comenzar leyendo Gálatas 5:22 al 25. Es un texto que ya lo hemos leído mucho y vamos a explicar algunas cosas sobre este texto de la palabra del Señor. Y dice así, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia o tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Después dice, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu, dice la palabra del Señor. A veces se confunde lo que es el carácter con el temperamento, pero hay algo muy importante que nosotros queremos compartirles. Buscando en el diccionario lo que significa la palabra carácter, y lo que encontré fue esto: es la manera en la que la persona reacciona habitualmente frente a una situación. El carácter se va moldeando de acuerdo a nuestros hábitos o acciones educativas o de relación con otras personas, mientras que el temperamento es innato, es algo genético. El carácter, en este caso, se forma de la interacción de la persona con su medio ambiente. Se puede decir que alguien puede ser, bueno, nosotros escuchamos o a veces decimos que una persona es de buen carácter o es de mal carácter, pero depende en qué ambiente y lo que él ha aprendido. El carácter influye mucho en el estudio, en nuestro trabajo, en el diario vivir, compartiendo con nuestra familia, porque ya sea que el carácter que tengamos facilite nuestra relación con las personas o lo dificulte. Eso dependiendo si nosotros, como hijos de Dios, nos dejamos guiar y le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe el camino de la verdad y que en todo lo que nosotros hagamos seamos guiados por Él. O si nosotros todavía nos dejamos guiar por la carne. Entonces depende esa diferencia. Así va a ser nuestro carácter y así va a ir siendo moldeado por el Espíritu Santo. De acuerdo a lo que decía Anita, a mí me parece muy interesante la definición de carácter, porque uno a veces cree que el carácter uno ya lo trae de nacimiento y no es así. Todos fuimos concebidos, si bien sabemos, dice la palabra, ¿verdad? Fuimos concebidos en pecado. Sin embargo, Jesús dijo, de los niños es el reino de los cielos, porque los niños tienen cierta inocencia. Inocencia en cuanto a su mente y también inocencia en cuanto a creer. A un niño a cierta edad se le dice, mira, te voy a regalar un helado, y el niño se lo cree. Entonces, pero en toda la niñez se va formando el carácter, si bien dijiste, con las actitudes y las acciones, pero a veces existe el problema que el carácter se forma de una manera no adecuada o mal carácter. Entonces decimos, esa persona tiene mal carácter porque en algún momento de su vida fue formada con un carácter no adecuado. Y, por ejemplo,
poner un ejemplo, a un niño, si un padre de familia le grita, ese niño cuando sea grande va a repetir ese patrón y él a sus hijos les va a gritar. Entonces él va a pensar que esa es la forma en que se corrige porque a él lo corrigieron gritándole. Entonces es muy diferente a hablarle a un niño y que se detenga a amonestarlo y hablarle con la palabra o hablarle a uno calmado. Y todo eso tiene que ver con los frutos del Espíritu. Increíble porque tiene mucha relación y a veces no se piensa en eso. Se piensa que los frutos del Espíritu son para el cristiano que ha conocido a Cristo en su corazón. Pero el carácter se va formando de acuerdo a los frutos del Espíritu que se le van inculcando al niño o al joven. Pero bueno, también existe la premura o ¿cómo se dice? La duda de que, bueno, ¿y qué pasa conmigo, hermano, que yo acepte a Cristo ya siendo joven o ya siendo adulto? Pues todos tenemos un carácter y a veces confundimos el carácter con ser enojado o bravo. Y uno dice a veces, ¿qué carácter tienes, hermano? O qué carácter tan firme, pero no es eso. Eso no es lo que el Señor quería enseñarnos, sino que lo que el Señor quería enseñarnos es que nuestro carácter fuera moldeado de acuerdo a su palabra. Entonces no debemos confundir el que una persona tenga carácter que sea enojada o brava o autoritaria. Más bien, quizás una persona que actúe de esa manera podría incluso reflejar algún fruto de la carne y no algún fruto del Espíritu. Dicho en otras palabras, una persona con un carácter fuerte puede en algún momento mostrar debilidad en cuanto a algún fruto del Espíritu. Por ejemplo, tolerancia o bondad o mansedumbre. Entonces no quiere decir que la persona que tenga carácter sea una buena persona. Entonces queremos explicar eso porque no queremos que se malentienda. Entonces un niño que es educado de una manera violenta o de una manera a gritos, con regaños, se va formando un carácter distorsionado, el cual el Señor no quiere que tengamos. El Señor dijo en su palabra, Jesús cuando estuvo aquí en la tierra dijo, sed mansos y humildes como palomas y sed astutos como serpientes. Pero él se refería a que fuéramos mansos y humildes en cuanto a no airarnos. También dijo, aírense pero no pequen. O sea, uno puede venir y enojarse o tener cólera o indignarse por algo o por alguna injusticia. Pero no por eso uno va a rematar y uno va a decir palabras groseras o palabras que no le agradan al Señor. Pues eso era lo que decía Jesús, sed mansos y humildes, no orgullosos. Jesús dijo también que Él mira de lejos al humilde, Él mira de lejos al altivo y mira de cerca al humilde. Entonces, todo tiene relación. Entonces, cuando nosotros vemos algún joven que tal vez decimos, es que este joven, qué carácter el que tiene, o no quiere acercarse a Dios, o es muy bravo. Tenemos que hacer una retrospección y ponernos a analizar por qué razón es que el joven fue así. Tuvo que haber habido una causa, tuvo que haber habido algo que lo afectara en su niñez, o en su misma juventud, o en la forma que él fue educado, o en la manera que él vivió. Quizás no tuvo padres de familia, o quizás solo con la mamá, con el papá, con los abuelos, o quizás es huérfano. Entonces, todo eso va influyendo en el carácter de una persona. Entonces, iniciamos nosotros por eso leyendo los frutos del Espíritu, porque con eso tiene que ver el carácter. Entonces, los frutos del Espíritu Santo definen el carácter de Cristo en nuestra vida. O sea, Cristo tenía ese carácter. Y ese es el carácter que quiere que tengamos. Entonces, vamos a enunciar para irnos dando una idea de cuál es el carácter que Cristo quiere para nosotros.
Y ese carácter se forma por medio del ambiente que nos rodea, que rodea a la persona, no importando su edad. Por eso decía, un niño puede que se le forme su carácter desde muy jovencito, pero también un adolescente y un adulto también. De acuerdo al entorno que nos rodea, así nuestro carácter va siendo moldeado. Y muchas veces nos decimos, ¡ala! ¿Y por qué es que me pasó esto? ¿Por qué es que a mí me pasa solo esto? Quizás el Señor quiere moldear nuestro carácter, pero no que, al decir carácter, no es que seamos altivos o que tengamos un carácter fuerte como lo hemos interpretado, no. Algún fruto del Espíritu quiere el Señor fortalecer en nuestra vida. Eso es lo que queremos enfocar en esta hora. Entonces, el primero Es el primer fruto del Espíritu que menciona la palabra en Gálatas 5:22 es el amor. en algunas versiones de la Biblia dice caridad. Sí, yo encontré una definición muy bonita que quiero compartirla con ustedes en una Biblia de estudio. Y referente al amor, dice, una de varias palabras griegas que se traducen amor es ágape, que se refiere al amor por elección de la voluntad y no al efecto emocional, la atracción física o el lazo familiar, sino a respeto, devoción y afecto que incluyen siempre el servicio voluntario y la disposición incondicional al sacrificio. Es decir, hermanos, que el amor es algo voluntario, es algo que nosotros tenemos que demostrar a nuestra familia, con quienes nosotros convivimos. Es una decisión que nosotros tomamos porque nosotros amamos, porque el Señor nos ha amado. Por eso es que nosotros podemos amar con ese amor ágape, que no es condicional, o sea, no pone condiciones. Te voy a amar si tú haces esto o aquello, sino que es un amor puro, es un amor real, sin condiciones. Es un amor que se entrega totalmente para el bienestar de nosotros y de las personas con las que nosotros convivimos. Sí, también antes, no quise leer este texto antes porque queríamos primero hablarles acerca del primer fruto del Espíritu que es el amor. Pero siempre en Gálatas 5, en versículos anteriores del 13, les voy a leer algo bien interesante que comentamos con mi esposa. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados solamente, que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Oigan bien lo que dicen. Dice, si no servíos, sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Miren lo que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, comentábamos con Anita, ¿qué implica amar a mi prójimo como a mí mismo? Entonces comentábamos, por ejemplo, bueno, ¿cómo me amo yo a mí mismo? Si hablamos de lo cotidiano que vivimos en nuestra vida, o sea, nosotros hacemos nuestro aseo personal, nos bañamos todos los días, nos cuidamos, ¿verdad? Nos queremos ver bien peinaditos, queremos vernos bien bañaditos, cambiados, con ropa limpia, ¿verdad? Con las uñas cortadas. También queremos vernos decorosos. Y eso hablando de la vestimenta, hablando de la parte física, de cómo quiere uno que lo vea la gente. Nadie sale en pijama a trabajar. O sea, para eso hay un orden. O sea, uno se viste de acuerdo le llama uno a las políticas de la empresa o al uniforme que la empresa le ponga a uno. No se va uno, o sea, uno no va al trabajo como uno a veces viste en la casa. En la casa uno puede vestirse cómodo si uno desea. En el trabajo hay reglas. Entonces, uno se cuida y uno cuida su trabajo o su negocio. Pero si hablamos de comida, es lo mismo también. Uno en la comida, uno sabe qué come, uno sabe qué le gusta, uno quiere comer algo delicioso, uno siempre anda buscando comer algo que a uno le agrade y en la medida de lo posible. Y uno es agradecido con la comida que uno come. O sea, no viene uno y dice, no voy a comer algo que no me guste.
¿verdad? Sino que uno trata de comer algo de acuerdo a su gusto. Sí, por eso dice la palabra también en primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Cuando un esposo o una esposa llega a sentir en su corazón que ya no ama a su cónyuge por X o tal motivo, debemos de nosotros de decirle al Señor que Él ponga de su amor en nosotros, porque Dios es amor. Y nosotros no podemos decir eso porque somos hijos de Dios. Como Dios es amor, nosotros tenemos que dar ese amor a nuestra pareja y no dudar de ello, porque eso es lo que quiere el Señor en nuestra relación. Y en Efesios 5:28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Así como nosotros nos cuidamos, como decía mi esposa, así como nosotros nos cuidamos, nos arreglamos, y eso es en lo exterior, pues cuanto más en nuestro interior. Así como nosotros nos amamos, así nosotros tenemos que amar a nuestro cónyuge, así tenemos que tratarlo, porque eso es lo que manda la palabra del Señor para nuestra vida. Por eso le leíamos estos versículos anteriores donde dice que la palabra se cumple en una sola palabra, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces es importante, el primer fruto, el cual puede formar nuestro carácter, es el amor. El amor. Ahora, el segundo dice gozo. Gozo, una felicidad basada en promesas divinas que no cambian y realidades espirituales eternas. Es una conciencia de bienestar experimentada por la persona que sabe que todo está bien en su vida por virtud de su relación con el Señor. El gozo no es producto de circunstancias favorables y ocurre aún en las circunstancias más dolorosas y severas. El gozo es un don de Dios y como tal los creyentes no deben fabricarlo de manera artificial, sino deleitarse en la bendición que ya poseen. Nosotros creemos que gozo es solamente felicidad, estar feliz, pero el gozo abarca mucho más que eso. El gozo es que aunque estemos pasando por problemas en nuestra vida, por aflicción, por enfermedad, por escasez económica, por problemas familiares en el trabajo, aún con lo que nosotros estemos pasando, circunstancias adversas para nuestra vida, que aún en eso nosotros podamos tener gozo. Y el gozo es creer en el Señor y tener la convicción de que todo obra para bien, que el Señor tiene un propósito para nuestra vida, y es confiar en el Señor, pase lo que pase, saber que Él no cambia y que Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ese es el verdadero gozo que nosotros tenemos que mantener siempre. Por eso dice su palabra también: estad siempre gozosos. Siempre, dice, no solo cuando estemos bien económicamente, sin problemas, sino que en todo momento nosotros estemos gozosos, tengamos esa paz, que nosotros podamos tener ese reposo en el Señor, de que todo en sus manos está bien. Sí, también gozo, el concepto de gozo es bien interesante porque hay varios sinónimos. Por ejemplo, el gozo puede ser calma, deleite, gratificación, gratitud. Hay otra definición que encontré que dice felicidad, dice. También habla acerca de gratitud. O sea, si nosotros queremos tener gozo, tenemos que ser agradecidos. No podemos tener gozo si no somos agradecidos. Entonces, aún en medio de las circunstancias, como decía Anita, ¿qué pasó con Job? Job
adoró al Señor a pesar de todo lo que le había pasado, a pesar de que había perdido a sus hijos, sus propiedades, sus siervos, todo. Dice la palabra que él adoró al Señor. Entonces tenemos que tener gratitud al Señor por la vida que nos da, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Entonces ese es el gozo que el Señor da, a pesar de cualquier circunstancia. Y ese gozo va a hacer que nuestro carácter sea fortalecido en el Señor, que cuando vengan circunstancias adversas no seamos impulsivos o no hagamos cosas que después nos arrepintamos, sino que nos calmemos y digamos, bueno, Señor, me pasó esto, pero te doy gracias porque tiene un propósito, y encontremos el propósito de eso que nos sucede. Entonces, vamos a seguir hablando. Ahora, el tercer factor que forma nuestro carácter, paz. Entonces, la paz implica, por ejemplo, puede ser prosperidad, pero hablamos de prosperidad no económica, sino prosperidad del alma. Quietud, descanso, eso significa paz. Entonces, cuando en las guerras entre dos naciones se habla de paz, que hicieron la paz, en realidad no hicieron la paz, hicieron acuerdos. Por eso llaman acuerdos de paz. Pero siempre cada nación tiene sus intereses. Es muy distinto a lo que Dios da. Dios da paz en medio de cualquier circunstancia. Y la paz que Dios da es una paz a nuestra alma. Es una paz que a nosotros nos va a dar descanso. La paz de Dios que nos da descanso. Como dice el Salmos 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados, pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces yo imagino ese escenario de quietud cuando David escribió ese salmo inspirado por el Señor. Que el Señor le dio a él paz en medio de las circunstancias que él estaba pasando. Que el Señor le iba a hacer descansar en un lugar de reposo, donde hubiera tranquilidad. Entonces, parte de tener un carácter dócil para el Señor es que tengamos paz en nuestros corazones. A veces nuestro corazón está turbado, atormentado, o quizás estamos tristes o agobiados, pero el Señor nos puede dar esa paz. Y muchas veces eso afecta a nuestro carácter. A veces decimos, es que hoy amanecí en mal carácter. Bueno, pongámonos a pensar si nos falta paz. Entonces cuando estamos irritados decimos, es que hoy estoy irritado, me dicen cualquier cosa y contesto. Puede que no tengamos paz en nuestro corazón. Entonces, que el Señor nos ayude, y cuando tengamos esos momentos en nuestra mente, digamos, Señor, necesito tu paz, que tu Espíritu Santo me dé paz. Sí, podemos incluso, el no tener paz puede alterar nuestro carácter, que nosotros cualquier cosa que sucede reaccionamos mal, incluso llegamos a gritar, llegamos a enojarnos. Increíble, porque el no tener paz nos afecta las aflicciones que podemos tener, incluso podemos llegar a tener ansiedad. Y esto puede repercutir incluso en nuestra salud física. Porque cuando uno no tiene paz, incluso hasta ni duerme bien. Porque estamos pensando siempre en el problema, siempre en lo que nos afecta. Y puede afectarnos de mucha manera. Por eso el Señor quiere que nosotros vivamos en paz, sabiendo que el Señor es poderoso para poder confortarnos, y que para Él no hay nada imposible. Para nosotros hay cosas que no podemos hacer, que incluso queremos solucionar y no podemos, pero es mejor entregar todo en las manos de quien sabe qué es lo que nos conviene. Tenemos que creer en la palabra, porque a veces solo somos oidores de la palabra, pero no hacedores, o no la creemos, o sabemos que está ahí y decimos, sí, el Señor lo puede hacer, pero tenemos que creer firmemente en que el Señor dejó su palabra para que creamos en ella. Como dice el Salmos
4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Esa confianza es la que tenemos que tener en el Señor. Y a veces nos acostamos turbados y no tenemos paz en nuestro corazón. Pero al leer este verso, digo yo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Dice, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Incluso al acostarnos tenemos que tener paz en nuestro corazón. En paz me acostaré. Aunque nos digamos, bueno, es que no tengo que comer para mañana. Pero el Señor dice, en paz me acostaré. Y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Entonces el Señor es el que nos da todo. Y el Señor lo que quiere es que tengamos paz en nuestro corazón. Entonces cuando haya paz en nuestro corazón, nuestro carácter se va a ir moldeando a la manera que Cristo quiere que sea moldeado. Incluso a nosotros los padres, para corregir a nuestros hijos, si tenemos paz en nuestro corazón, no vamos a gritarles, no vamos a airarnos, sino que les vamos a hablar con amor. Vamos a hablarles con un semblante de gozo, vamos a hablarles con paz. Y eso se transmite aunque uno no lo vea. Los hijos notan cómo está uno. Cuando uno está contento, cuando uno está enojado, cuando uno está airado. Entonces, ¿qué carácter es el que hemos nosotros reflejado en nuestra familia? Entonces, es de reflexionar si en realidad los frutos del Espíritu que nos habla la epístola a Gálatas ha ido dando fruto y nuestro carácter ha ido cambiando. Vamos a ir a una pausa por el tiempo en este momento, pero al regresar vamos a seguir hablando acerca de qué otros factores afectan nuestro carácter y qué es lo que el Señor desea que nosotros fortalezcamos en Él. Regresamos en unos minutos. Incompletas hoy se van a completar. Dos personas imperfectas se unen en perfecto amor. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Sale el sol, un nuevo día es tiempo de adorarte otra vez. No importa el pasado o lo que esté por delante. Quiero cantar hasta que caiga el sol. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Lento para irarte y grande en amor. Tu nombre es grande y tierno es tu ser. Por lo que eres y por lo que harás. 10,000 razones para alabar. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos.
llega el día en que mis fuerzas falten y llegue el tiempo de partir de aquí, mi alma te adorará sin fin. Por 10,000 años y en la eternidad. Oh, alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Alma mía, bendice, bendice al Señor. Su nombre santo es. Como nunca, alma mía, cántale. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Hoy te adoramos, Rey. Estamos de regreso en el programa Ni tú ni yo démosle paso a Jesús. Estábamos hablando acerca de el carácter de Cristo en la familia, qué carácter quiere el Señor que tengamos. Y habíamos hablado acerca del amor, del gozo, de la paz, 3 conceptos bien importantes y factores que pueden afectar nuestro carácter. Ahora vamos a hablar, y rápidamente con los otros, vamos a hablar acerca de la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es algo que muchas veces dice uno, es que se me acabó la paciencia, es que me colma la paciencia, es que yo no tengo paciencia. Pero, ¿qué es la paciencia en realidad? Paciencia puede ser tolerancia, se traduce como un sinónimo de tolerancia. Puede ser también como longanimidad. En algunas versiones la palabra dice longanimidad, pero es paciencia, tolerancia. Ser tolerantes, ser pacientes. Así como el Señor fue paciente con su pueblo, con el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel se alejaba de sus caminos y el Señor siempre los rescataba cuando se arrepentían. Asimismo nosotros tenemos que tener paciencia. ¿Qué pasa cuando alguien no tiene paciencia cuando está en una cola en un banco? Y más ahora en esta época donde los horarios en los bancos están irregulares y uno mira la gran cola y el distanciamiento que tiene que tener uno. Y, o sea, es complicado. Uno se irrita, ¿verdad? Uno se empieza a impacientarse y más si uno tiene el tiempo contado y tiene que hacer otros mandados. Entonces, ahí es donde se prueba la paciencia y eso es tolerancia. O cuando los hijos cometen algún error y uno les dice, siempre te he dicho que hagas esto y no haces caso. Entonces, a veces se quiere tolerancia para que los hijos siempre pues sembrarle en los hijos lo que uno desea que ellos hagan. Las cosas a veces no son de la noche a la mañana. La paciencia hay que trabajarla y hay que pedirle al Señor que nos ayude a tener paciencia. Sí, incluso, algo que sucede mucho en nuestro diario vivir es el tráfico que se hace aquí en nuestro país. Es bien difícil tolerarlo y cuando a veces no somos pacientes, que no se da la perfección, ese fruto del Espíritu en nosotros, caemos en eso de irritarnos y peor en la cola. A todos creo que el Señor, no el Señor, sino que las situaciones nos ponen a prueba, porque nos irritamos tanto en cosas que uno dice, pero tan simples que son, pero incluso ahí nos podemos irritar y hasta llegar a dañar verbalmente a otro conductor y hay cosas en el diario vivir y en eso y muchos ejemplos más podemos dar, pero usted examínese
hermano y hermana, si usted realmente está dando ese fruto del Espíritu, que es la paciencia. Así como dice en Santiago 1:4, mas tenga la paciencia su obra completa, dice, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es bien importante que pedirle al Espíritu Santo, porque nosotros no podemos cumplir esa obra, pero el Espíritu de Dios puede, y nos puede dar esa paciencia hasta que complete la obra en nosotros. Sí, entonces eso implica tener carácter, el carácter de Cristo. Tener paciencia, ser pacientes como Cristo fue paciente. Jesús fue paciente con sus discípulos. Con Pedro le falló varias veces. Judas incluso lo traicionó. El Señor fue paciente y tuvo amor con sus discípulos al enseñarles, les enseñaba. Les dijo en algún momento, hombres de poca fe. Quiere decir que el Señor era paciente. Entonces es un factor muy importante en nuestro carácter. Ahora el otro, benignidad. Encontré una definición de benignidad que dice, se lo voy a leer, dice excelencia moral, dice gentileza, amabilidad. Eso es benignidad, porque uno dice, bueno, ¿y qué quiere decir benigno? O sea, ser gentil, ser amable, tener una moral. Cuando a veces hay materias que dan en los colegios, en las escuelas, se dicen moral y ética. Pero, o sea, estamos hablando de tener una moral excelente, o sea, ser personas íntegras, que nuestra moral sea una moral buena, cimentada en la palabra del Señor, que hagamos cosas buenas, que seamos gentiles y amables, que digamos, por ejemplo, cosas que a veces ya nos enseñan, que se dice buenos días, buenas tardes, ¿verdad? A los hijos, o se les dice, mira, dale lugar al anciano, a la anciana, ayuda a esta persona. Todo eso ya nos enseña. ¿Ibas a decir algo? No, leemos bondad, el otro fruto del Espíritu. Ajá. Excelencia moral y espiritual, que se manifiesta en la iniciativa para emprender actos de bondad. Dios manda a los creyentes que sean bondadosos para dar ejemplo a los demás. La bondad es una virtud, y es algo que, pues, el Señor pone en el corazón de las personas. Uno puede ser bondadoso. Esa virtud, pues, uno se la puede pedir al Señor. Alguien me dijo en algún momento, y puede ser un tema de dilema, me dijo, yo no ayudo a la gente a los niños que piden dinero porque sus papás los mandan para que pidan dinero. Pero yo me ponía a pensar, no sé la causa por las cuales tienen ese tipo de vida. Entonces digo yo, si el Señor me pone sentir para ayudar, yo ayudo. Entonces no dejemos de ayudar cuando el Señor nos inquieta que ayudemos. A eso quiero llegar. No que se malacostumbre a la gente, porque hemos oído comentarios donde se dice, es que la gente todo lo quiere regalado, no quiere trabajar por nuestra cultura. Quizás puede que sea cierto, o quizás pues hayan otros factores que haya que hablar ahí, pero a lo que voy es a que cuando el Señor nos ponga el sentir de ayudar a alguien y ser bondadoso, hagámoslo y no perdamos ese impulso. Porque si algo nos inquieta y decimos yo quiero ayudar a esta persona, o quiero ayudar con un acto de servicio, o ser dadivoso, o dar una ofrenda, una donación, hagámoslo, porque eso es de bendición para nosotros. El Señor nos está impulsando a que seamos bondadosos. Entonces, a nosotros actuar en fe, creyendo que el Señor es el que nos inquieta, nosotros podemos recibir bendición del Señor, no esperando recibirla, pero hay promesa del Señor. Jesús dijo, todo lo que hagáis por uno de estos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces pensemos en que el Señor no se queda con nada. Si nosotros podemos dar algo, dar víveres, o dar alguna ofrenda, o ayudar a alguien, hagámoslo, porque es algo que el Señor quiere que hagamos, y es algo que nos forja como hombres y mujeres con el carácter de Cristo.
Ahora el otro factor dice fe. De fe se ha hablado mucho. Sí, aquí en esta Biblia de estudio dice, también se traduce fidelidad y se refiere a conducirse como una persona leal y digna de confianza. No sé si tenés otro. Sí, sabemos que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera recibir. Quiere decir que nosotros debemos de tener fe en todo lo que hagamos. O sea, si nosotros hacemos una oración en la mañana y decimos, Señor, te pido que guardes a mi familia, que me guardes, tenemos que tener fe de que el Señor tiene el control, el Señor es soberano y el Señor puede guardar a esa persona y que se cumpla su voluntad. Que pidamos creyendo. Que pidamos la palabra, creyendo, ¿verdad? y poniendo en las manos del Señor lo que pidamos. Que no seamos como las olas del mar que van y vienen, sino que seamos realmente firmes. Que cuando pidamos algo nosotros lo pidamos diciendo, Señor, en tu voluntad está, Señor, pero yo te pido esto y yo creo que tú puedes obrar en esto. Y como dice el coro, aunque nosotros no veamos, pero sabemos que el Señor está obrando. El Señor no duerme, no se adormece. Y Él, aunque no lo veamos, pero creamos que el Señor obra en nuestras vidas, en la vida de nuestro cónyuge, en la vida de nuestros hijos. El mismo Jesús dijo que ¿por qué nos afanamos? Si aún las aves de los cielos el Señor las alimenta y los lirios del campo Dios los viste. El Señor sabe de qué tenemos necesidad. Y quizás haya alguien que nos está escuchando y diga, bueno, pero yo no tengo trabajo. Pero el Señor puede dar provisión. Y ahí es donde hay que actuar en fe y decir, Señor, tú eres mi proveedor. Tú has dicho en tu palabra que tú me vas a proveer, Señor. Y que el Señor provea sobrenaturalmente. Pero tenemos que creer que el Señor, estamos de la mano del Señor. Eso es lo que tenemos que tener. Debemos nosotros inculcar en nuestros hijos. Eso también. Mira, hijo, hija, hijo, el Señor, confiamos en el Señor en esta petición y el Señor va a hacer algo en nuestras vidas o en esta petición que tenemos, ¿verdad? Entonces tenemos que mostrar a nuestros hijos también en lo que nosotros creemos en la palabra. Eso es carácter. ¿Qué diferencia a lo que hablamos al inicio? Carácter no es ser enojado. Carácter es tener amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y también hay algo muy importante que forma nuestro carácter. Mansedumbre. Imagínense que nos cambia el concepto ahí de lo que nosotros hablamos. Esa persona es de carácter. Uh-huh. Y la palabra dice que el carácter, cuando se va formando, la persona tiene que ser mansa o tener mansedumbre. Ajá, sí. Entonces, es para nosotros un reto. ¿Qué es mansedumbre? Es una actitud de humildad y amabilidad que se somete con paciencia a pesar de la ofensa, sin deseo alguno de venganza o retribución. Sí. Ser manso es ser humilde. No es un sinónimo, es una definición. O sea que una persona que es humilde tiende a ser mansa. No necesariamente. Hay personas que a simple vista uno las mira serias. Y eso pues es un aspecto físico de cada quien. Pero no se implica que esa persona no sea humilde. La humildad es algo interior. Y es algo que se muestra. Una persona puede tener muchas posesiones materiales y ser humilde. Una persona puede tener pocas cosas materiales y ser bien orgullosa. Entonces, la humildad es algo que debe estar en el carácter que Cristo quiere en nosotros. Si nosotros mostramos humildad, nuestros hijos van a ser humildes también, pero si nosotros nos mostramos orgullosos, ellos van a ser orgullosos también. Incluso puede haber una actitud en nuestra vida de decir, a mí nadie me va a hacer daño, yo soy fuerte. Y es poner la confianza en uno mismo, pero la palabra nos demuestra que tenemos que ser contrariamente a eso. Tenemos que ser mansos. Y sabiendo que pase lo que pase, el Señor Él es el que nos levanta.
Él es el que levanta nuestra cabeza y no somos nosotros mismos. El mismo Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. O sea que sin Él estamos perdidos. O sea que tenemos que tomar en cuenta a Cristo en todo lo que hagamos, no en nuestras propias fuerzas. Dice un proverbio que uno es el que hace las cosas, pero el Señor da el resultado. O sea que no somos nosotros. Uno puede decir, me fue bien porque yo soy bien pilas, dice uno. Pero no. Le fue bien a uno porque el Señor tuvo misericordia y el Señor dio el resultado y nos fue bien. Porque el Señor así lo quiso. Entonces, en eso tenemos que pensar. Ser humildes y reconocer que sin Él nada somos. Y hay algo más todavía que puede formar nuestro carácter y nos pone a reflexionar. Y eso se llama Templanza. Templanza. ¿Qué es la templanza? También se conoce como dominio propio y se refiere a la restricción de las pasiones y los apetitos. Sí, hay otra definición que encontré en un diccionario. Dice control propio, específicamente continencia o contenerse. Entonces, ¿cuántos tienen la capacidad de contenerse ante una situación? A veces nos cuesta y somos arrebatados y nos airamos de una vez. ¿Qué pasa cuando a alguien le chocan el carro? O probablemente más común en los varones. Uno puede hacer dos cosas: o calmarse, o alterarse, bajarse el carro y alegar. ¿O qué pasa cuando, por ejemplo, una mujer está en la cocina y se le quema la comida? ¿Será que pega el grito o se calma y trata de ver qué pasó, ¿verdad? Y solventar las cosas? Creo que el tema aquí es tener control propio, dominio propio, o contenernos a algo que después nos arrepintamos. Y eso creo que es tener el carácter de contenerse. Dice un proverbio que el hombre que refrena su ira tiene carácter. Imagínense. O sea que el hombre que refrena su ira se refiere cabal a este fruto, la templanza. El hombre que refrena su ira, dice. Entonces, y cuando se refiere al hombre, no se refiere al hombre varón, sino que se refiere al ser humano. El ser humano que refrena su ira tiene carácter. Entonces, una persona de carácter es aquella que tiene amor para con otros, resumiendo todo lo que habíamos hablado, que tiene el gozo del Señor, tiene paz en su corazón, tiene el reposo del Señor. Una persona de carácter es tolerante, o lo que llamamos paciencia. Es benigno, bondadoso, o gentil, o amable, como lo habíamos hablado. Una persona que tiene carácter tiene bondad. Una persona que tiene carácter tiene fe para creerle al Señor, que Él es el que tiene el control de su vida y Él hace las cosas. Una persona que tiene carácter es mansa, no como lo que nosotros decimos, que esa persona sí tiene carácter, porque, ¿verdad? Porque esa no se deja. Esa persona no tiene carácter, tiene un problema de carácter. Bondad, fe, mansedumbre, templanza. Sí, es como cuando el dar fruto, es como cuando uno siembra alguna semilla de algún fruto. Uno la siembra, la riega, la cuida y uno está pendiente de que crezca y que por supuesto dé buen fruto. Yo sembré un limonar hace como 2 años, pero estamos con mi suegra, andamos pendientes ahí de que cuándo va a dar limones, porque eso es lo que nosotros esperamos. Y la palabra del Señor dice que Jesucristo es el que siembra la palabra en nosotros y el que da el crecimiento de esa palabra en nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros demos esos frutos del Espíritu. Pero yo me ponía a pensar, así como yo estoy esperando que ese limonar dé fruto, pues así está el Señor esperando que nosotros en todo tiempo demos esos frutos del Espíritu.
¿verdad? Que andemos en el Espíritu, que no satisfagamos los deseos de la carne, sino que demos ese buen fruto que el Señor espera de nosotros. Así es. Yo creo que en resumen, cuando hablamos del carácter de Cristo en la familia, tenemos que ser responsables como hijos de Dios, como padres de familia, como esposos, esposas, como hijos, y examinar cómo está nuestro carácter, si de veras estamos dando los frutos del Espíritu o de la carne. Cuando nosotros examinemos nuestro carácter, pensemos en los frutos del Espíritu. Señor, ¿qué fruto del Espíritu todavía reflejo en mi vida con mal carácter? Y que el Señor nos ayude a que eso sea moldeado de acuerdo a su palabra. Que seamos maduros en nuestra forma de pensar y que reconozcamos que tenemos debilidades y errores, pero el Señor puede ir perfeccionando ese fruto y dar ese fruto, como decía Anita. Era un fruto, uno lo que espera es que dé fruto, pero ese fruto se va a ir dando conforme nosotros vayamos madurando y vamos entendiendo que en realidad el Señor lo que quiere es que tengamos el carácter que Él tuvo, todos esos frutos del Espíritu. Amén. Entonces, ha sido para nosotros un privilegio haberles compartido esto. Esperamos que sea de edificación para sus vidas y creemos que el Señor es el que transforma nuestras vidas y Él hace la obra perfecta en nosotros. Si Cristo venció en la cruz y pagó el precio por nuestros pecados, Él también puede limpiarnos, transformarnos y hacemos nuevas criaturas. Como Él lo dijo, somos nuevas criaturas en Él. Entonces vivamos como Cristo quiere que vivamos, amémosle, busquémosle, enamorémonos de Él, leamos su palabra y busquémosle, confiemos en que Él tiene el control de nuestras vidas y que en medio de las circunstancias que estemos pasando, en esos momentos, sea cual sea, que el Señor nos dé amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos bendiga. Ha sido un gusto estar con ustedes. Les amamos en el amor del Señor y que el Señor les bendiga. Amén. Dios les bendiga, hermano. Dos personas imperfectas se unen en perfecto amor. El Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central agradece tu atención al programa Matrimonios con Propósito y su segmento Ni tú ni yo. Será hasta el próximo sábado donde te estaremos presentando Ni tú ni yo. Dios te bendiga.